Conceptos básicos de la Kabbalah. Pantalla. Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Hola, Dr. Leiman. Hola a todos, dice el Dr. Leiman. Y en nuestro programa cada vez tomamos un concepto de esta sabiduría e intentamos explicarlo de la forma más cercana, emotiva, para una persona que acabe de empezar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Y hoy vamos a hablar del concepto pantalla. En hebreo se dice masaj. Cuando yo digo masaj, pantalla, ¿qué siente usted, Dr. Leitman? Dr. Leitman dice: siento un despertar desde dentro en relación a algo que es muy especial. Y todo lo demás se vuelve menos importante. Y eso es llamado pantalla, que es como si yo protegiera la cosa más importante de cosas que no son tan importantes. Oren, entonces, ¿la pantalla protege lo más importante en tu vida, Dr. Leiman? Sí. Oren, ¿qué es esa cosa tan preciosa e importante que protege la pantalla? Dr. Leiman, lo que es importante para cada persona. Para mí, lo más importante en la vida es estar conectado a la fuerza interna de la naturaleza. Oren, ¿y eso tiene que estar protegido? Dr. Leiman, yo necesito proteger mi relación, mi actitud hacia ella. ¿Protegerla de qué? Dr. Leiman, protegerla de molestias y problemas, que nadie interfiera en esa conexión con la fuerza interna de la naturaleza. Oren, es una capacidad, es una habilidad, es como si estuvieses protegiendo tu tesoro. Dr. Leiman, estoy protegiéndolo de mí mismo, de las propias molestias y problemas que se despiertan en mí. Y yo lo único que quiero es tener la atención dirigida a esa fuente. Oren, ¿qué es esa fuente? Dr. Leiman, es la fuente de toda la naturaleza, de toda la realidad, de todo lo que está ocurriendo. Y a partir de ella, a partir de esa fuente, tenemos todas esas cosas nuevas, esas innovaciones. Esa es la fuerza interna de la naturaleza. Oren, ¿y para poder conectarse con esa fuerza hay distintas molestias dentro de uno? Dr. Leiman, ¿existen si yo les permito esas molestias que existan? O esos obstáculos que existan. ¿De qué tipo son? Dr. Leiman, de todo tipo. Si yo quiero estar dirigido hacia esto, si yo quiero estar conectado con esa fuerza, si quiero tener una tendencia hacia ella, entonces no siento obstáculos. Y cuando tengo esa inclinación hacia ella, no hay esas molestias o obstáculos. Ahora, entonces, ¿la pantalla te permite estar conectado con esa cosa tan importante en tu vida? Dr. Leiman, sí. Ahora, entonces, ¿qué es? ¿Una intención? ¿Una emoción? Dr. Leiman, la pantalla tiene muchas intenciones. En primer lugar, es la fuerza que llega en contra de distintos obstáculos que pueden distraerme y llevarme en distintas direcciones. Eso es lo primero. La pantalla también me ayuda a centrarme, a concentrarme en lo que quiero alcanzar. La pantalla funciona en contra de todos esos obstáculos, pero a diferentes niveles de esos obstáculos. Hay distintos grados.
Oren, comprendo que la Kabbalah nos explica acerca del proceso de la creación y explica que al principio hubo una fuerza general del bien y dado que hubo abundancia en ese deseo de recibir, se le enseñó a la criatura a dar a partir de ese deseo también, pero esa capacidad en un momento dado se rompió y ya no tenía la criatura esa capacidad de recibir eso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la criatura tiene que protegerse de todo ese bien ahora que el Creador le quiere dar? Dr. Lightman, nuestra naturaleza se considera un deseo de recibir y la fuente del placer es el Creador. Y todo lo que sale de Él hacia nosotros es la fuente de todo. Así que nosotros tenemos que protegernos. Oren, ¿por qué? Dr. Lightman, si yo quiero llegar a conocer al Creador en sí mismo, entonces necesito protegerme a mí mismo de las distintas cosas que provienen de Él y no aceptarlas, porque quiero llegar a conocerlo solamente a Él. Oren, ¿y qué pantalla es esa? Dr. Lightman, la pantalla es lo que hace que estas cosas que llegan a mi camino, yo no quiera recibir nada, sino que me dirija directamente, estar dirigido directamente solo al Creador. Digamos, saben que soy el Creador y yo te doy toda la abundancia. Entonces, para que tú puedas conocerme, tienes que poner una pantalla en medio para protegerte de lo que yo te doy. Dr. Lightman, sí, porque yo solo quiero conectarme contigo. Ahora, y entonces todos esos regalos que yo quiero darte, Dr. Lightman, me van a confundir. ¿Cómo? Me van a hacer que me distraiga con distintas cosas que son placenteras para mi naturaleza y voy a olvidarme de ti, del Creador. Ahora, entonces aquí hay una especie de truco. Dr. Lightman, sí, claro. El Creador, Él sopesa hasta qué punto Él es importante comparado con las otras cosas que nos presenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tzimtzum, restricción en hebreo, y masaj, pantalla? Dr. Lightman, la pantalla comienza con el tzimtzum. Es como el tzimtzum, la restricción es que yo me cierro, me niego a recibir nada. Y la pantalla es que además de la restricción, además hago un escrutinio de qué puedo recibir para poder beneficiar al Creador, para poder deleitarlo. Y por eso existe la restricción y existe la pantalla en mis acciones. Oren, ¿Él permite hacer el bien al Creador? Sí. Es como estar sentado frente al anfitrión y tú eres el invitado y al principio estás recibiendo algo de él y después cuando el anfitrión pone un poco de presión y te obliga un poco para que recibas, para que tomes más cosas de lo que te está ofreciendo, entonces empiezas a recibir y entonces ahí llega tu trabajo con la pantalla. Es decir, antes no querías recibir nada, te negabas, era como la restricción. Y ahora vas a intentar, te vas a permitir recibir todo lo que puedas para deleitar al anfitrión. Y eso es la pantalla. Porque, ¿qué puedo recibir yo? No porque yo lo quiera, aunque realmente quiero todo eso. Pero empiezo a recibir las cosas para hacer un bien al anfitrión, para darle una alegría. Ahora, entonces, ¿la pantalla te protege?
Sí, dice el doctor Lyman, me protege de mi ego, de mi deseo de recibir placer para mí mismo. Y entonces yo rechazo las cosas buenas y así es como me mantengo conectado con el Creador. Recibo de Él, pero en la medida que puedo, que todo lo que reciba sea solo para hacerle un bien a Él. Oren. Entonces el Creador quiere darte toda la abundancia y tú dices, un momento, para, pantalla, no quiero recibir todas estas cosas confuso. Sí, correcto. Y la forma de conectarme contigo será esa pantalla. Y quiero tomar algo no para tragarme todo ese bien y esa abundancia, sino porque quiero hacerte un bien a ti, quiero darte placer a ti. Sí. ¿Y cuándo empieza todo esto? Doctor Lyman, cuando siento que el Creador es el anfitrión y me está poniendo presión, intentando persuadirme para que tome algo bueno, algo apetitoso. Oren, ¿cómo? El doctor Lyman dice simplemente toma. Dice, todas estas cosas buenas en la vida, tómalas. Todo lo que te quiere dar. Y ¿cuánto puedes entonces recibir para mantenerte a una distancia de Él? Es decir, para acercarte a Él tienes que recibir para darle contento a Él. Cuanto más reciba, más me acerco al Creador en su beneficio. Sí, correcto, porque tú quieres hacer un bien al Creador, quieres beneficiarlo. Quieres hacerlo en beneficio de él, como hace el invitado con el anfitrión. Oren, entonces la pantalla es lo que hace que la criatura sea independiente y no esté controlado por el Creador. Doctor Lyman, cierto. Cuando la criatura quiere no recibir directamente del Creador, hace una pantalla y no se ofende al Creador. No, dice el doctor Lyman, el Creador quiere que la criatura crezca y no que reciba simplemente todo lo que le llega directamente de él. Oren, ¿por qué, doctor Lyman? Porque al rechazar algo que le da el Creador, la criatura es como si se pusiera a un lado del Creador y empezase a trabajar de forma independiente. Él puede hacer algo con respecto a esa fuente de placer, puede hacer algo para el Creador, para el anfitrión, puede calcular cuánto puede recibir, cuánto no puede recibir con la intención de beneficiar al Creador. Oren, después de que usted ha explicado todo este proceso, ¿todo esto ocurrió al principio de la creación? Doctor Lyman, sí. Oren, bueno, entonces más o menos entiendo la dinámica que ocurrió, entiendo la pantalla, pero ahora, en relación a mí mismo, ¿qué tiene que ver la pantalla con mi vida aquí y ahora? Doctor Lyman, nada. ¿Y debería tener relación? Doctor Lyman, sí. Porque al construir una pantalla, cuando tú construyes una pantalla, puedes realizar actos de otorgamiento al Creador del mismo modo que el Creador hace actos de otorgamiento contigo. Y en esa medida tú puedes revelar cómo Él existe y que está justo frente a ti. Oren, ¿y no lo podría identificar si no tengo una pantalla al Creador? Doctor Lyman, no lo voy a detectar dentro de mí. Doctor Lyman, nunca. Oren, entonces, ¿sobre qué pongo la pantalla? Dice Oren. Doctor Lyman, sobre que tú no quieres recibir nada en la vida a no ser que eso le dé alegría, contento y satisfacción al Creador. Y empiezas a hacerlo y empiezas a sentir que el Creador existe.
Ahora, entonces, hasta que yo no tenga una pantalla, no voy a captar que esa fuerza de la que usted habla y que llena toda la naturaleza, no voy a percibir que existe hasta que tenga una pantalla. Doctor Lyman, sí, correcto. Ahora, usted me dijo que la pantalla es algo que me protege, que protege mi tesoro de distintas dificultades y molestias. Entonces, ¿de qué me tengo que proteger realmente? Oren, doctor Lyman, tú te proteges a ti mismo de tu deseo de recibir. Pero yo soy un deseo de recibir placer y quiero recibirlo. Doctor Lyman, depende. En algunos momentos de la vida no te lo permites. Oren, yo siempre quiero tener éxito y disfrutar, pero a veces no sale bien, no funciona. Doctor Lyman, aquí tienes que decidir que voy a utilizar mi deseo, mi capacidad de disfrutar para poder relacionarme con el Creador. La forma en que voy a determinar en qué y cómo voy a recibir de Él. Oren, ¿puede dar un ejemplo práctico en la vida de hoy? Acerca de lo que usted quiera. Doctor Lyman, yo en todo lo que reciba, comida, bebida, hacer cualquier actividad, en todas esas cosas, pienso que en todo esto que estoy haciendo ahora, quiero darle placer al Creador. Incluso aunque yo no lo sienta, dice ahora, doctor Lyman, aunque yo aún no lo sienta, porque al hacer eso, tú vas a llegar a un estado en el que vas a empezar a sentirlo a Él. Entonces es como si yo me imaginara, me dibujara en mi cabeza. Doctor Lyman, supongamos, digamos así. Oren, esta pantalla, supongamos que tengo una pantalla. ¿Qué ocurriría ahora con mis placeres? Usted ya habló de comer, beber. ¿Qué ocurriría con esos placeres que yo tengo? Me encanta comer, por ejemplo. Entonces, tal vez me restrinjo, pero me encanta comer. Si tuviera una pantalla, ¿qué ocurriría? Doctor Lightman, tú añadirías al placer que obtienes de la comida también un placer con el que le causas contento al Creador. Ahora, ¿cómo me tengo que relacionar con la buena comida, doctor Lyman? Porque la comida proviene de Él. Normalmente es mi mujer quien lo hace. Dice ahora, sí, lo sé, tu mujer es quien prepara, pero todo proviene de esa fuerza original de la naturaleza, esa fuerza primigenia. Y le das las gracias por eso. Te relacionas con Él por medio de eso. Ahora, vale, supongamos que llego a casa, mi mujer prepara mis platos favoritos, me siento. Primero le voy a decir lo que estoy entendiendo. Entiendo que antes de empezar a tragarme todo eso, necesito pensar que el placer que estoy recibiendo de esta comida es que, en primer lugar, quiero retribuir al Creador por este favor, por este deleite que me da. Sí, dice el doctor Lyman. Y empiezo a comer y ya está. No sé, estoy confundido, dice Oren. Doctor Lyman, entonces ahora, por medio de que tú estás disfrutando la comida, le das al Creador deleite. Entonces, yo no tengo ni idea de quién es Él, el Creador, Oren, si vino a la comida o no, pero lo que tengo que pensar es que no quiero que la comida simplemente me llene y me satisfaga a mí, sino que satisfaga al Creador también. Sí, dice el otro lema, sí, inténtalo. ¿Y qué ocurre con mi mujer que preparó todo? ¿Qué tengo que querer de ella? Sale una parte de la comida, dice el doctor Lyman. Sí, claro, dice ahora le voy a dar cumplidos,
al Creador también. Le voy a decir gracias por esta comida. Pongo a mi mujer como ejemplo porque ella preparó esta comida durante el día entero y entonces quiero entender qué significa retribuirla a ella también. Pero ¿cómo le doy al Creador? Sintiéndolo en tu corazón, dice el Dr. Lyman. No tengo mucho que decir. Es aquello que tú sientas en tu corazón, la gratitud que sientas por lo que acabas de recibir ahora, que disfrutas de la comida y por medio de eso quieres deleitar al Creador. Oren, otra cosa que dicen los cabalistas de la pantalla es que la persona que ya tiene una pantalla puede empezar a pensar no en sí misma, sino también en los demás. Doctor Lyman, correcto. Oren, ¿qué significa eso de querer, de pensar en los demás, de tener esa capacidad y no solo pensar en mí mismo? Oren, Doctor Lyman, el placer llega del Creador, Él es la fuente de todos los placeres. Y al final, el mundo entero tendrá que estar integrado en estos placeres. Oren, ¿eso es lo que permite la pantalla? Doctor Lyman, sí. Oren. Entonces, volviendo a eso de lo que hablábamos, de esa comida. Hasta ayer yo comía, disfrutaba, le decía a mi mujer gracias, le daba un abrazo. ¿Usted cree que antes de que uno tome, un momento, tienes que pensar que le tienes que dar algo al Creador, que es la fuente de todo, y quieres ser como Él y quieres dar el bien, y no solo a Él, sino además a todas las personas? Entonces me siento y esa cena se vuelve un dispersar el bien a todas las personas, ¿sí? Doctor Lyman, tú sientes que con eso tienes la habilidad de deleitar al mundo entero. Oren, ¿y qué es eso? Doctor Lyman, que puedes relacionarte con todos de una forma buena y afable con todos. ¿Qué me va a dar eso? Doctor Lyman, te va a dar la capacidad de acercar todas las criaturas al Creador. Oren, ¿y qué tiene que ver eso con Doctor Lyman? Que tú quieres que todos los creados se acerquen al Creador para que puedan disfrutarlo y puedan ver lo benévolo que es el Creador. Y entonces la pantalla, ¿qué significa, Doctor Lyman? La pantalla significa que no quiero recibir placer para mí mismo hasta que yo arregle mi actitud hacia el Creador y esa fuente de la que proviene el placer, y yo le envío de vuelta mi placer para que Él sienta mi placer y lo reciba de mí. Oren, gracias. Bueno. Entonces, hemos entendido más o menos lo que es. ¿Cómo alcanzo de forma práctica una pantalla? Doctor Lyman, ese no es un trabajo sencillo. Cualquier placer que tú recibes en la vida, cualquier placer que recibas, tienes que empezar a pensar que lo has recibido del Creador y cómo puedes darle de vuelta contento a Él, que Él sienta placer de ti. En la medida en la que tú recibes este placer de Él. Y entonces tú te vuelves similar al anfitrión y el invitado. Tú estás recibiendo del anfitrión, del Creador, y le muestras tu actitud, cuánto estás disfrutando, para que Él pueda disfrutar también. Oren, ¿tengo que construir ese pensamiento dentro de mí antes de empezar a comer? Doctor Lyman, por supuesto. Oren, supongamos que pienso en estas cosas e intento hacerlas. Voy a escribir estas cosas, voy a anotarlas, voy a poner incluso una nota sobre mi nevera y empiezo a comer. Si después de 2 minutos encuentro que me he olvidado de todo esto, ¿qué hago?
Doctor Lyman, después de 15 minutos está bien. No, dos minutos, dice Oren. Me olvidé completamente y tengo que volver a pensar en ello. Doctor Lyman, sí, y así renuevas la intención. Oren, ¿cuántas veces tengo que renovar mi intención? Doctor Lyman, incesantemente, todo el tiempo. Tienes que vivir constantemente en un estado en el que estés deleitando al Creador. Oren, escucho todo lo que dice y me estoy volviendo entonces como una máquina de buscar en la vida y decir, un momento, quiero sentirme bien, pero quiero darle de esto de vuelta al Creador. ¿Cómo? No lo sé, pero estoy como una máquina de búsqueda que quiero buscar cómo darle deleite al Creador todo el tiempo. Doctor Lyman, ¿sí? ¿Qué hay de malo en ello? Oren, no hay nada malo, es simplemente ¿cuánto tiempo lleva todo esto? Doctor Lyman, no puedo decirlo, pero estoy seguro de que lo averiguarás. Oren, supongamos que tengo una pantalla. ¿Es algo que si lo adquiero está conmigo todo el tiempo o desaparece? Doctor Lyman, no, tienes que renovarlo todo el tiempo. Oren, ¿desaparece? Doctor Lyman, no debes parar de pensar en ello. Y si desaparece, tienes que hacer esfuerzos para traerlo de vuelta. Oren, ¿qué tiene que ver el estudio de la Kabbalah con desarrollar una pantalla, doctor Lyman? De eso trata la sabiduría de la Kabbalah. Una persona no puede desarrollarla sin estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Eso es lo que enseña a construir la pantalla y a estar en contacto con el Creador, a estar en contacto con Él. Oren, supongamos que cada vez más gente en el mundo tiene una pantalla. ¿Cómo afectaría eso al mundo? Doctor Lyman, todos tienen que estar dentro del Creador. Como dice el dicho, nuestro corazón se regocijará. ¿Qué quiere decir estar dentro del Creador? Doctor Lyman, a partir de Él nosotros recibimos toda nuestra vida, todos nuestros placeres. Y todos los seres creados tienen que inspirarse para revelar al Creador, están inspirados para revelar al Creador y morar en Él. Y sentiremos que somos un solo deseo, un solo invitado frente a un gran anfitrión que nos llena con distintos deleites. Y nosotros los disfrutamos y podemos enviarle de vuelta nuestro placer a Él. Oren, ¿y eso cambiará mi realidad? Doctor Lyman, por supuesto, claro que sí. Nos sentiremos en el mundo espiritual. Oren, y allí no hay competición ni, doctor Lyman, nada de eso, solamente cosas buenas y para siempre. Oren, dice, es hermoso. No sé por qué la pantalla es tan emocionante, es este concepto en sí mismo. Mi pregunta es, ahora, ¿qué tengo que recordar acerca de la pantalla? Doctor Lightman, que todo lo que recibes en la vida a cada momento proviene del Creador y tienes que estar dirigido de vuelta hacia Él. Tienes que estar dirigido hacia Él en cada momento. ¿Y la pantalla? Dice ahora, doctor Lyman, la pantalla es que tú te detienes y diriges tu atención de vuelta hacia el Creador, hacia la fuente de tu vida. Oren, ¿qué me desea a mí en relación con la pantalla? Doctor Lyman, que la captes, que la tengas y que no te separes. Gracias por todo. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo programa. Todo lo mejor.